Los tecuejes. Tecueces. Bueno, Tecuejes. Con tecuejes. J. Ah, sí, con J de J aragonesa. Muy bien, ya empezamos, Juan. Ya entramos. Hola, muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a esta segunda conferencia de Por Amor al Arte y a la Vida. En esta ocasión tenemos de invitado nuevamente a nuestro amigo Juan Frajosa, un destacado investigador que no duerme ni come por investigar y por escribir. Parece que lleva un libro por año, ha producido mucho. Recientemente, hace unos días, presentó otro libro de un compañero de allá de la región de Los Altos. Para nosotros, para Aguas Contra Ediciones, y para mí personalmente es un placer y un honor que esté Juan con nosotros, porque conocemos parcialmente algo de su trabajo. Lo poco que conocemos nos parece muy valioso, muy interesante, y tal como ahorita verán, seguramente será de su interés lo que nos comparta. Este tema es un tema pues realmente poco estudiado, poco difundido, pero está presente en muchas partes del país. Aquí Juan nos va a dar una buena ilustrada sobre cómo son estos ritos funerarios y musicales que se dan en la región de Los Altos. Bueno, pues yo no tengo más que agradecerle nuevamente a Juan su participación y a ustedes que estén pendientes y que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Así que bueno, le cedo el micrófono, la voz y la pantalla a Juan Frajosa. Bienvenido, Juan. Gracias. Muchísimas gracias, Gregorio. Una disculpa a todos ustedes por la sesión del día viernes, que por fallas técnicas, que por supuesto si hay alguna, si no me escucho bien o algo, me avisan por favor. Por fallas técnicas, pues tuvimos que cancelar, así que vine a asaltar la casa de un amigo. Muchas gracias, Osvaldo. Antes de comenzar, también me gustaría agradecer a todas las personas que directa e indirectamente han participado en este proyecto, al Consejo de Cronistas de los Altos de Jalisco, especialmente a Arturo Luébano y Vázquez, de Villa Hidalgo, Jalisco, al arquitecto Humberto Hernández de Encarnación de Díaz, Ana Rosa González de Acatí, y todos los que han cooperado tanto con sus informaciones bibliográficas, entrevistas, fotografías, que por cierto, la fotografía que se publicó en el, ¿cómo se dice?, en la publicidad, nos la proporcionó el cronista de Villa Hidalgo, José Arturo Luébanos. En este día yo les voy a hablar de un tema que desde niño me ha atraído mucho, y es sobre cómo se velaban en el pasado hasta los años 60 en algunos lugares, en otros hasta los años 80, los párvulos que luego de la ritualización de su velorio se convertían en angelitos. La música tradicional de los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas, que aquí no las vamos a ver como regiones políticas, sino como una gran región cultural, no solamente embellece los fandangos, los bailes, los toros, los papaquis, bodas, bautismos. La música también incide en las velaciones de imágenes religiosas, los santos patronos de los pueblos, en las capillas, cuando llevan alguna procesión, y en los velorios de párvulos. Por supuesto, el velorio de párvulos ha sufrido transformaciones desde el siglo XIX, que hemos podido documentarlo hasta nuestra fecha. Entonces nosotros les vamos a hablar un poco sobre estas transformaciones que ha sufrido en 2 siglos y cuáles son los factores que han incidido para que se dieran estas transformaciones. Los datos más antiguos que poseemos sobre los velorios de párvulos se deben a unas ordenanzas del municipio de Acatí, en la cual se le pide a los comisarios de cuartel, es decir, lo que ahora correspondería como a policías de ranchería o de delegaciones, que se encargaran de cuidar y de velar para que en las fiestas de matrimonio y en las fiestas de velorio no hubiera borracheras y no hubiera pleitos.
Entonces, indirectamente se nos está diciendo que desde principios del siglo XIX, la práctica, el mismo documento lo comenta, es costumbre. Podemos decir que la práctica se lleva tiempo indeterminado, pero ya es una costumbre para principios del siglo XIX. En el ámbito netamente eclesiástico, el dato más antiguo es de 1667, del pueblo de Zapotlán de los, hoy llamado Zapotlanejo, en el cual se dice que se dio a un niño con misa de ángeles, credo y chirimías. Entonces, por una parte tenemos los ritos institucionalizados de la iglesia, pero del que nosotros vamos a hablar particularmente es el que llevaba a cabo la gente desde su religiosidad popular, cómo es que veían al ángel, al párvulo transformado en ángel, y cuál era la función de este ángel después de que sus padres lo, podemos decir, lo tributaban a Dios y lo dejaban ir a la gloria. Durante todo el siglo XIX, esta práctica ritual funeraria fue prohibida, fue vilipendiada, por una parte, por cuestiones higiénicas, como los cadáveres se velaban sin un método higiénico más que se colocaba una cebolla partida para recoger el cáncer, es decir, los vapores expedidos por el cuerpo, y en algunas ocasiones duraban 2 o 3 días el velorio completo con el cadáver presente. Entonces, por cuestiones higiénicas, las autoridades lo prohibieron, pero también por cuestiones morales dentro de un pensamiento ilustrativo. Se creía que era inmoral que las madres, sobre todo los padres, tuvieran una fiesta por la muerte de sus hijos. Entonces, para nuestra región cultural, que comprende los Altos de Jalisco, el sur de Zacatecas y una pequeña franja del norte de la Ribera de Chapala, hay varias prohibiciones durante todo el siglo XX. La primera, como ya les dije, es una cuestión de vigilancia. Luego aparecen unas más fuertes, sobre todo a partir de 1850, después de leyes de reforma, sí se hace expresamente prohibitivo, es decir, los artículos de ordenanzas municipales dicen: se prohíbe terminantemente esa fiesta vulgar que entre la gente del pueblo se le llama velorio, que suele tener ocasión con la velación de los cadáveres de niños difuntos. Pero bueno, ¿qué era lo que prohibían o por qué prohibían esto? Les voy a hacer una pequeña relación de dos variantes del siglo XIX para velorio de párvulos en nuestra región. Es decir, la forma en que se ritualizaba el cuerpo no era igual en todos los municipios ni en todas las rancherías. Había variantes, pero el objetivo era el mismo: entregar el párvulo vuelto un angelito a Dios, hiciera algo luego por la familia, que luego les explicaré. En este contexto, como les digo, había dos formas. Primero, pues para que hubiera el desencadenamiento del ritual, pues debía de morir un angelito, un párvulo. Cuando moría el párvulo se colocaba en un lugar alto. Se le colocaba en una mesa, en una tabla, encima de la cama, en contraposición a los adultos. Los adultos eran colocados en el suelo y se les ponía de cabecera un ladrillo o un pedazo de adobe. Se ponía una cruz de cal o de ceniza y se le ponían unas veladoras. Y en cambio el ángel no, el ángel se colocaba simbólicamente en un lugar más cerca de la gloria a donde iba a pertenecer. En cambio, al adulto se le colocaba más cerca del purgatorio, porque mientras que teológicamente
Infierno, purgatorio, cielo, gloria, son estados del alma. En la religiosidad popular son lugares. Esa es la gran diferencia, es muy diferente a cómo lo ve la iglesia, a cómo lo ve la gente. Entonces la gente, el infierno, el purgatorio, el limbo, la gloria, el cielo son lugares específicos y al niño se le colocaba más cerca del lugar al que iba a ir, en contraposición al adulto que iba a ir al purgatorio. El adulto, cuando moría, inmediatamente su alma viajaba al purgatorio para ser juzgado y el niño no. El alma del niño todavía se mantenía en el cuerpo hasta que fuera ritualizado para poder viajar a la gloria. Todos estos datos los hemos conseguido a través de ancianos de nuestra región, de los músicos que llegaron a tocar en estos velorios de angelitos antiguos, y a través de ellos es que hemos podido encontrar estas diferencias entre velorios de adultos y velorios de párvulos. Entonces, después de que era puesto el cadáver en un lugar alto, el del párvulo difunto, se mandaba llamar a los padrinos, porque hay que recordar que los padrinos dentro de la religiosidad popular, si fallecían los padres, quienes entraban al quite de mantenerlos eran los padrinos. Eso, por ejemplo, sucedió con mi abuelo, muere sus padres, y él y sus hermanos son repartidos entre los padrinos. Unos terminan en un lugar y unos en otros, porque los padrinos antiguamente eran quienes sustituían educación religiosa y en la manutención si fallecían los padres. Entonces se manda a llamar a los padrinos, se manda a llamar a los músicos y se manda a llamar a los familiares. Después de esto, padres y padrinos mandan confeccionar el traje que va a llevar el párvulo en su velación. Los niños preferentemente iban vestidos de santos, ya puede ser San Francisco, San José, etcétera, del santo de la devoción de cada de los familiares, y las niñas, en cambio, iban vestidas de vírgenes. Podría ser la Inmaculada Concepción, la Purísima, etcétera. Después de que eran vestidos los niños, se coronaban y los familiares, vecinos y allegados, el tributo que le daban al niño para su velación eran flores. El niño se rodeaba de flores, en algunos casos se les ponía arcos de flores y en el solamente era tendido sobre una mesa o un altarcito que le llaman ellos, era tendido enfrente de la sala o de algún cuarto y llenaba de flores y solamente se les dejaba ver la cabeza. Las coronas podían ser tanto de flores blancas como coronas doradas. Y usualmente se les ponían guaraches, pero no sus guaraches de uso, sino unos guarachitos de cartón dorado. Y los brazos, varias maneras, las manos, perdón, había varias maneras de disponerlas. En una parte se les ponía en aptitud de oración, de pedimento, y en otra se les ponía cruzadas, pero no completamente cruzadas. Se les ponía así para que estuvieran sosteniendo una palma. Luego de que ya era vestido el angelito, los músicos comenzaban a tocar minuetes. Como ustedes saben, por todo el occidente del país, el género musical tradicional por antonomasia para las ocasiones religiosas y de velaciones de angelitos son los minuetes, en contraposición a sones y sones, jarabes y la música bailada por los vivos o cantada por los vivos. El minuete es exclusivamente para velaciones de párvulos y para velaciones de imágenes religiosas. Es el género tradicional, es el género
religioso del mariachi tradicional. Entonces, los músicos durante largas horas tocaban minuetes. Por supuesto, hay algunos minuetes que son muy parecidos entre entre las diferentes subregiones mariacheras, y había unos muy particulares de aquí que, gracias a los que entrevistamos y que grabamos, pues hemos podido seguir escuchando y seguir difundiendo. Con el que entramos era un minuete llamado Las Pataditas, espero que hayan escuchado. Solamente que no traje otros para que ustedes escucharan, pero si gustan, en el YouTube pueden poner minuetes mariacheros, o en el mismo Facebook vayan a la página Los Tecuejes con X, y ahí pueden encontrar minuetes interpretados por este grupo de Tepatitlán de Morelos. Entonces, durante largas horas, los músicos con tipos de instrumentación tocaban los minuetes para el angelito. Y hay variantes, por supuesto, no en todas las rancherías era igual, pero a medianoche o en otra hora dispuesta por la tradición y la costumbre de cada ranchería o cada comunidad, interpretaba otro género llamado parabién. Ya podía ser simplemente salmodiado o cantado por un sandero o interpretado por los mismos músicos. Aquí los músicos tocaban desde monoinstrumentalmente, es decir, con un solo instrumento, usualmente con una guitarra, biinstrumentalmente, que sería con una guitarra y un violín que llevara la melodía, por supuesto, de los minuetes, ya con grupos multiinstrumentales, ya decir, de 3 a más elementos. Según el lugar donde se estuviera, en algunos lugares se tocaba en el bajo, con arpa, con tololoche, con tambor. Cuando llegaba el momento del parabién, los músicos toman la voz del niño y el niño habla a través de ellos a los padres y padrinos, en el cual les dice que lo dejen ir, que no lloren, que más bien se alegren, porque él va a estar intercediendo por su familia y por sus padrinos desde el cielo. Allí mismo en la página YouTube pueden escuchar algunos parabienes, algunos que han sido grabados por la Fonoteca de Lina. Ahí están en línea por si gustan escucharlos. Por supuesto, son diferentes a los parabienes interpretados en nuestra región. Aquí, en los que se han podido grabar y documentar, no, pensé que Gregorio me escribía para avisarme que no se escuchaba bien, pero parece que todo va perfecto. Como les decía, aquí hemos podido grabar varios parabienes, entre ellos uno que se llama A Los Ángeles, fragmentos. De A Los Ángeles se interpretaba en los municipios de Tepatitlán, Yahualica, Cañadas de Obregón, en el pueblo de Temacapulín. Era la zona donde más se interpretaba este minuete, y lo obtuvimos gracias a Antonio López Gómez, que falleció en 2013, del Rancho del Santuario en Mexticacán. Otro de los parabienes lo obtuvimos en el municipio de Cuquío, en el rancho de Llano de Plasencia, con un músico de 95 años. Él, como tenía más de 50 años sin tocar, pues nos lo dio fragmentariamente. Otro despedimento, que sí no es necesario para bien, sino alabanzas,
una serie de alabanzas en las cuales la rezandera le pide a la madre que deje ir al hijo con Dios. Se obtuvo en Ixtlahuacán de los Membrillos gracias al trabajo de campo que hizo Lorena Hernández con su abuela, que es quien lo interpreta. Más cabe resaltar que su abuela, su familia, huyó de los Altos de Jalisco durante la Guerra Cristera de una hacienda de Cuquío que se llama El Cuatro, y se lo enseñaron sus padres que habían nacido ahí en El Cuatro. Entonces, estas alabanzas a la Virgen, en las cuales la rezandera pide a los padres que dejen ir al hijo con Dios, pues también pertenece un poco más al centro de la región cultural, aunque ahora por las razones que les digo, que sus padres huyeron de la hacienda del Cuatro, pues estas alabanzas se han ido a refugiar a la ribera de Chapala, en Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿Por qué ritualizar al párvulo? Entre los rancheros y pueblerinos había la creencia, que está justificada teológicamente. Hay que recordar que el bautismo borra el pecado. Entonces, cuando el niño fallecía, luego de ser bautizado a tierna edad, él moría sin ningún pecado. Entonces tenía derecho a ir directamente a la gloria y convertirse en un mediador entre la divinidad y entre la familia, siempre expectante de milagros y buenas obras. Entonces, para los padres era un poco más fácil dejar ir a sus hijos, porque tenían la certidumbre de que al fallecer ellos se iban a ir directamente al lado de Dios, a ser uno de los ángeles del cielo, pero además iban a tener una función para con su familia, iban a ser sus intercesores. Es decir, en lugar de pedirle a San Antonio, a San Francisco, a la Virgen María directamente, pues qué más fácil que pedírselo a su propio hijo. Entonces el hijo se convertía en un mediador entre la divinidad y la familia. El niño era, por una parte, el angelito, perdón, porque ya se había transformado después del rito, ya había dejado de ser párvulo y se había transformado en ángel. El ángel, por una parte, era protector de las cosechas y de la troje, es decir, se le encomendaba que vinieran bien las lluvias, que el maíz no se picara, que el frijol saliera bien, y también era protector de la casa, de sus hermanos, de sus padres y de sus padrinos. ¿Por qué? De los padrinos, porque los padrinos, al llevarlo a bautizar, se habían comprometido explícitamente con él a cuidarlo en caso de que murieran sus padres. Entonces el angelito se lo retribuía a través de esta mediación. Cuando terminaba este ritual de la velación de minuetes y la interpretación del parabién, hasta que terminaba el parabién, es cuando el alma del ángel ya abandonaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque había la creencia de que si las madres lloraban, al niño se le iban a mojar las alas y no iba a poder llegar al cielo. Entonces las madres tenían que mantenerse lo más templadamente posible. ¿Por qué? Porque debía de tomarlo como una alegría, porque su hijo iba a gozar de la gloria, a estar al lado de Dios Padre, a estar al lado de la Virgen María, su verdadera Madre universal. Entonces la madre terrenal no debía de llorar, debía de alegrarse, porque su hijo había llegado al cielo y ella había sido elegida para dar un ángel al coro celestial. Entonces el niño, hasta que terminaba el ritual y el parabién, abandonaba el cuerpo y ya iba al cielo. En este sentido,
cuando aparece la fotografía funeraria a finales del siglo XIX en los Altos de Jalisco, el sur de Zacatecas, la fotografía no es la simple fotografía de un muerto, no es una fotografía post-mortem cualquiera, según el pensamiento de la religiosidad popular de la gente. Cuando se retrataba al niño, se retrataba después de haber sido ritualizado el cuerpo, es decir, cuando ya se transformaba en ángel. La fotografía no representa ya un cuerpo de un niño muerto, sino del cuerpo de un ángel que va a fungir como intermediario entre la divinidad y la familia. Entonces, cuando ustedes vean una foto de Angelito, aunque ya se ha descontextualizado su significado, la fotografía es de un ángel del cielo, de un intercesor familiar, no de un simple muerto. A diferencia de las fotografías de adultos. En las fotografías de adultos sí se retrata un cadáver únicamente. En las de niños no. Se retrata un ángel que su alma viajó al lado del Señor. Después de haberse hecho los parabienes, en el siglo XIX, antes de que vinieran las grandes prohibiciones de velaciones de párvulos, había dos maneras de proseguir el ritual. Por una parte se realizaba un fandango en toda forma, es decir, un baile. El cuerpo del angelito se dejaba en la sala o en el cuarto donde se veló. Los músicos salían al patio y la gente se ponía a bailar, a tomar y a celebrar que ese niño se había convertido en ángel del Señor. Entonces había un fandango en toda forma, con borrachera, con peleas, con mentadas de madre. ¿Y cómo sabemos esto? A través de documentos judiciales. A través de documentos judiciales hay que recordar que donde se hería, donde se mataba, donde se reñía, era en gran proporción en las fiestas. Entonces, si alguien salía herido en una fiesta, pues lo llevaban ante el alcalde municipal a dar su declaración, llamaban los testigos, llamaban a los músicos y aunque no era el objeto de las pesquisas judiciales, no era mostrar cómo se desarrolló el fandango, sino ver atenuantes bueno, se me olvidan exactamente los términos judiciales, ver cuáles habían sido las circunstancias del delito para imponer una sanción. Indirectamente se mencionan muchas partes de los fandangos y de los fandangos de velorio, y por estos documentos nos damos cuenta que pues sí, durante el siglo XIX, después de que el niño se le tocaban sus minuetes y se le cantaba el parabien y se transformaba en ángel, la gente salía y hacía una fiesta con borrachera, baile y todo lo que conlleva. Entonces salía algún difunto, algún herido, iban ante el juez y declaraban, no, pues estaba en un velorio de Angelito o en un fandango de velorio, también se menciona de esa manera, y pues me hirió tal y tal. Entonces de ahí es de donde sacamos los datos de que efectivamente se realizaban fandangos después de las velaciones. Esta es una variante. Con el cuerpo presente se dejaba en la sala o en el cuartito y la gente se salía. En otra variante que hemos encontrado es que se llevaba a cabo los parabienes y ya solamente llevaban a enterrar al niño, pero hay que todavía había varias maneras en que seguía el rito. Durante el cortejo fúnebre, el que cargaba el féretro era el padre, lo llevaba en hombros. Si ya era un poco mayor, pues iba acompañado del padre y el padrino, usualmente eran quienes llevaban el cadáver. Pero durante el trayecto iba tocando la música, los minuetes, y se iban tirando cohetes al cielo
para que se abriera la gloria, porque desde que el niño terminó el parabién, no crean que se llegaba a la gloria directamente. El niño tenía que hacer un viaje que ahorita les explicaré, ahondaremos un poco en eso. Entonces, iba la música tocando, iba el padre cargando el cadáver en su cajoncito, por supuesto, y iban tirando cohetes, ya llegaban al cementerio. Ahí es cuando intervenía directamente el sacerdote, porque a los niños difuntos no se les lleva a misa, no se les hace misa de difuntos. Ellos van directamente al cementerio. ¿Por qué? Porque no la ocupan, simplemente porque murieron sin pecado. No ocupa que nadie ruegue por ellos. Cuando a ellos se les enterraba así, cuando se les ve en las fotografías de esta manera, no está rogando por él, está rogando por sus familiares. Entonces, se le enterraba ya por el sacerdote en la cuestión eclesiástica ya heterodoxa. Y en la otra variante, el fandango se llevaba después. Después de enterrado el niño, ya se llevaba a cabo el fandango. Entonces, había variantes en un lugar u otro según sus procesos de transformación, porque no sabemos en principio cómo se hacía realmente. Pero en el siglo XIX ya tenemos esta forma en que se realizaba el minuete después de los parabienes y el fandango después de los parabienes, y en el otro caso el fandango se realizaba hasta después de ser enterrado el cadáver. Lo que les decía, el niño, ¿cuál era el viaje que realizaba después de haber sido ritualizado su cuerpo? El niño pues ya salía de su cuerpo, pero los elementos que se le habían colocado, si ustedes ven fotografías de niños difuntos, yo solamente voy a mencionarles sobre los altos. Cuando llevan una palma en la mano, hay que recordar la palma de los primeros mártires y de los primeros cristianos. Ellos se consideran como primeros cristianos, están recién bautizados. Y la palma les sirve para cuando vuelen por el purgatorio, en lugar de que se les quemen las alas, ellos tributan la palma para ayudar a las ánimas que están en el purgatorio. Ellos como santos, como ángeles, vuelan por el espacio que sea el purgatorio, y ellos tributan la palma para ayudar a esas ánimas que están purgando sus pecados ahí. Cuando llegan a la presencia de Dios y de la Virgen, la corona que traen no es para ellos. Cuando ellos se la quitan, dentro de este pensamiento religioso popular de aquí de los Altos, ellos se quitan la corona y la corona se la entregan a Dios. Y las flores se las entregan a la Virgen María. Los guaraches que traen de color dorado es para no pisar con pies mundanos el cielo. Entonces, cada uno de los elementos que trae el niño, no crean que lo rodeaban de flores solamente porque se les ocurría, o que les ponían ciertos elementos, que se ponían ciertos elementos en el cadáver para que se viera simplemente más bonito. Cada uno de los elementos tenía una cosa que iba a funcionar al niño para que llegara al lugar donde debía de llegar, que es la gloria. Entonces, este es un muy pequeño resumen del libro. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito ¿cómo se dice?, de publicidad. Aquí con el maestro Gregorio estamos preparando la edición de un libro sobre angelitos. Entonces, en el libro se va a hablar más ampliamente sobre el rito de angelitos aquí en los Altos de Jalisco durante el siglo XIX y XX, y va a llevar una colección de aproximadamente 50 o 60 fotografías que amablemente durante los últimos 10 años que yo he hecho trabajo de campo aquí, las gentes me han dejado fotografiar o dejado escanear porque no se desprenden de ellas. Quien sabe realmente el valor de la fotografía, no en cuestión material, sino lo que significa
que lo que está detrás de la fotografía, pues las familias no se desprenden de la imagen de sus ángeles. Hasta hoy solamente he encontrado un solo caso en el que un ángel ha salido de, digamos, de tributo familiar. Todos los ángeles son santos familiares o ángeles familiares. Es decir, son recordados únicamente por su familia y las intercesiones se piden únicamente por la familia. Ya luego algunas generaciones los han perdido y algunas fotografías, digamos que para ellos simplemente vuelven a ser fotografías de muertos. Pero los más ancianos dicen, es que este es el hermano de mi abuelo o el hermano de mi bisabuelo, y pues a él le pedimos para que nos ayude aquí con la pandemia del COVID, por ejemplo. Les iba a explicar, sí, entonces les decía que iba a hacer un poco de publicidad. Allá por febrero o marzo, gracias a Gregorio, a las gestiones que ha hecho, que nos pusimos de acuerdo, pues se va a publicar un libro completo con la información de los 10 años de trabajo de campo que he llevado aquí y con todas las fotografías de angelitos de los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas, que he podido colectar gracias a cronistas, a las familias que conservan las fotografías y que las conservan todavía con el significado original que les dieron sus padres o que ellos mismos le dieron. Cuando son un poco más ancianos sí comprenden cuál es el significado de las fotos porque ellos vivieron el ritual. Actualmente el ritual, cabe señalar, ha caído muchísimo en desuso por varios factores. No se crea que únicamente por la modernidad y porque a todos les gusta comer hamburguesas. Hay varios factores. En primer lugar, hay que recordar que de 1926 a 1938, los Altos de Jalisco vivió dos cristeras, la guerra cristera del 26 al 29. Luego hubo un pequeño lapso en que bajó un poco, pero nuevamente estalló en el 34 al 38. Aquí hubo dos guerras cristeras. Entonces, durante estas rebeliones en contra del gobierno federal, por mantener sus costumbres, murieron muchos músicos durante batallas y también se hicieron más fuertes las prohibiciones contra este tipo de manifestaciones religiosas populares. Fueron terminantemente prohibidas. También hay que recordar que muchos excombatientes salieron literalmente huyendo de que los venadearan. Es decir, el gobierno federal, después de que termina la guerra cristera, manda matar a muchos de los excristeros para que no hubiera un tercer levantamiento. Entonces, aunque no hay estadísticas muy fiables, sí sabemos que al menos hubo unas 2,000 o 3,000 muertes fuera de batalla aquí en los Altos de Jalisco después de estos grandes lapsos históricos que conmocionaron la región. Entonces, este es uno de los factores, la guerra cristera y la segunda guerra cristera o la segunda rebelión cristera. Bueno, tiene varios nombres. Entonces, también en los años 40, a través de la migración, muchos se van a Estados Unidos y regresan con nuevas formas de ver la vida y las oportunidades a través del programa Bracero. Entonces regresan con nuevas músicas, sobre todo la norteña, posteriormente será la banda, y se va desplazando el ritual, al igual que otros muchos, y también se va desplazando la música tradicional de la región, es decir, la música de tambora. Entonces, inciden varios factores para esto. Por ejemplo, aquí en Yahualica, a quien pudimos entrevistar, a J. Jesús Escobedo Vizcaíno, que tocó en velorios de párvulos
por primera vez a los 6 años, ya tocaba el violín él. La primera vez que tocó fue, si mal no recuerdo, en el 32 o 33, a un hermano de Lorenzo Rodríguez Rodríguez, ya fallecido también. Entonces, él recordaba el repertorio, con él hicimos de hecho las primeras grabaciones de estos géneros religiosos dedicados a imágenes y a párvulos. Entonces él nos dijo, bueno, aquí en Yagualica se terminó en los años 70. Se terminó en primer lugar porque los ranchos se fueron quedando solos, todos se fueron a otro lugar. Y en el pueblo, pues no podíamos hacerlo porque llegaba el señor presidente y nos deshacía el asunto, entonces, pues la gente dejó de hacerlo. En otros lugares se perdió un poco después, es decir, todo el ritual, como se los expliqué, y ahora quedan simples fragmentos. En la actualidad es muy difícil escuchar un velorio de párvulo con minuetes. De hecho, es muy difícil escuchar minuetes. Actualmente los únicos que interpretan este género religioso en la región son los tecuejes de Tepatitlán de Morelos, que han tratado de reinsertarlo en las veladas de imágenes religiosas allá en Tepatitlán. Cuando los piden, pues van a tocarle a la Virgen de Guadalupe y a otros santos. Por otra parte, los parabienes como tales, de su contexto han desaparecido completamente porque es poco frecuente que mueran párvulos a pequeña edad y también porque pues ya se ha perdido la costumbre. En la actualidad únicamente se interpretan en la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos y allá la variante que hay es que se interpreta estas alabanzas a la Virgen en las que le digo que la rezandera le pide a la madre que se desprenda del fruto de sus entrañas para que vuelva a su madre universal, pero ahí está entrelazado con partes del rosario, que antiguamente el rosario no se rezaba en las velaciones de párvulos. El rosario únicamente se rezaba en los velorios de adultos. Entonces había esa diferencia y pues ya aquí en Ixtlahuacán del Río, que les digo que la señora procede de la hacienda del Cuatro, su familia, y que ella lo aprendió de su familia, de su madre, entonces ahí ya hay una transformación. Ahí ya entremezclan las alabanzas a la Virgen María con el rosario. Entonces, sin más por el momento, si hay alguna pregunta, pues si se la puedo responder, estoy a sus órdenes. Espero que haya sido explícito en mi información y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Juan, mira, fíjate que aquí tenemos una pregunta para ti. Dice así: ¿estas tradiciones son netamente mexicanas de nuestros antepasados o fueron implantadas después de la conquista, ya con mestizaje o mezcla de las dos culturas? La hace el señor Calentano Hernández. Aquí la velación de angelitos, aunque se llama de muchas maneras, era una tradición panhispánica. Se realizaba en España, en Chile, en Argentina. No sé si hayan escuchado en Chile lo que se le llama cantos a lo sagrado. Es exactamente este tipo de cantos, pero en un contexto diferente. Entonces ellos despedían a sus angelitos de otra manera con estos cantos y allá en Chile, por ejemplo, también se realizaba. Hay que recordar que por más hispánica que digan que es la región de los Altos de Jalisco, porque tenemos este pensamiento que los Altos de Jalisco somos todos españoles o descendientes de españoles, pues es una verdad a medias. Una gran parte de la población, por supuesto, que es descendiente directo de españoles de diferentes, y hay que remarcar, de diferentes provincias de España, no de una. Entonces,
ya hay digamos, un balance cultural desde que venían de España, de diferentes regiones, más los agregados culturales de las culturas indígenas que subsistían aquí, elementalmente tecuejes, guámares, un poco los cascanes, quizá unos tantos de cocas, aunque parece que era una minoría. Entonces, había varias tradiciones funerarias también aquí previas que no se han estudiado. Y no hay que olvidar a los afrodescendientes salteños tampoco. Entonces, querramos o no querramos, hay que adentrarse todavía un poco más en cómo se fusionaron todas estas culturas y nos dieron como resultado este rito tradicional en la región. Pero les digo, la velación de párvulos con diferentes nombres y en diferentes contextos es panhispánica. Cualquiera que usted que consulte bibliografía del siglo XIX o periódicos del siglo XIX se va a dar cuenta que este rito no solamente se realizaba aquí, todavía se sigue realizando en Michoacán, por ejemplo. Cuando uno consulta información sobre Oaxaca, en Oaxaca igualmente se realizaba. En Chile y en otros lugares se hacía igual, simplemente que por muy diferentes cuestiones ha desaparecido, pero el rito de párvulos es panhispánico. En España y en toda la América española se realizaba. En las colonias portuguesas, ahí sí no les sé decir porque yo nunca he estudiado esa parte. En las anglosajonas menos, por supuesto. ¿Algo más, Gregorio? Sí, muy bien. Pues nada, aquí, amigos, hemos escuchado al maestro Juan Frajosa. Nos gustaría saber si tienen alguna otra pregunta que hacerle. Aprovechen la hora que está aquí y que está dispuesto a contestar antes de correr por un vaso de agua, porque lo veo ansioso por un vaso de agua. Acuérdate pero que yo soy fumador de los buenos por un cigarro. Bueno, quise decir agua por tabaco, sabes bien, pero muy bien. Mira, me parece otra vez Calentano Hernández que comenta, a mí me gustaría que abundaras, pregunta algo que mencionaste, pero me parece importante, claro, que a ver si puedes abundarle un poquito, ampliar desde tu perspectiva, ¿a qué crees que se deba que estén perdiendo este tipo de ritos y tradiciones? O sea, yo recuerdo que mencionaste algo así de la migración, factores económicos, sociales, pero bueno, a lo mejor quizás Mira, el asunto no es contemporáneo. Desde el siglo XIX, por las ideas higienistas y de la Ilustración, en primer lugar se vigiló el rito. ¿Por qué? Porque había desmadre. Porque la gente se emborrachaba, se peleaban, se herían y se mataban. Entonces, durante la primera mitad del siglo XIX, las medidas o las ordenanzas eran de vigilancia, que vayan los comisarios de cuartel a vigilar cómo se lleva a cabo aquella pachanga para que la gente no se emborrache y no terminen matándose. Pero poco a poco, con la implantación de leyes de reforma y cuando se comienza a ver a todas estas prácticas religiosas como caducas, antiliberales, primitivas, estúpidas, entonces comienza la etapa de prohibiciones, porque en textos dice que son cosas aberrantes, que cómo es posible que los padres tengan que soportar, y sobre todo la madre, un pachangón por la muerte de su hijo y que se tenga que alegrar porque se le murió. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XIX, bueno, yo hablo específicamente aquí de Los Altos, pero por ejemplo hay datos de Colima, en que ya se menciona que esto de que dicen es una práctica aberrante, ¿cómo es posible que suceda eso? El de Colima dice que va el párvulo muerto por las calles, que van tirando cohetes y que va uno con un arpa tocando muy feliz y otro cargando el arpa como si fuera un burro. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se lleva a cabo las prohibiciones. Pero
hay que recordar que pues en esos tiempos las prohibiciones se hacían donde había alguien que prohibiera. Entonces, donde se comenzó a difuminar el rito fue en los pueblos, pues donde estaban los policías, donde estaba el presidente municipal, pero en los ranchos se siguió conservando. En nuestro caso de la región aquí en Los Altos, pues viene durante la revolución, pues hubo aquí sus batallas y demás, pero lo que realmente aquí fue el parteaguas en cuestiones ritualísticas y en cuestiones de identidad y del surgimiento de una neoidentidad alteña fue todo lo que sucedió durante la Primera y Segunda Guerra Cristera. Hubo muchos muertos, muchas migraciones y también hay que recordar que hubo otra cosa que se llamó las reconcentraciones. Entonces, las gentes de los ranchos eran reconcentradas a los pueblos durante cierto tiempo. Era reconcentrada durante cierto tiempo a los pueblos y ahí eran atacados por enfermedades y murió mucha gente por estas pestes creadas por las reconcentraciones. Las reconcentraciones las ordenó el gobierno para que los cristeros no contaran con alimentos y con pertrechos de guerra que les ofrecían los cristeros mansos, es decir, ni los que estaban al lado de los cristeros, ni los que estaban al lado del gobierno, pero pues apoyaban a su gente. Luego viene la migración con braceros, luego vienen distintas circunstancias culturales, hay que recordar la introducción de la luz, de la televisión, la introducción de nuevos géneros musicales. ¿Y por qué hablo de la introducción de nuevos géneros musicales? Cuando a la gente le gusta más la norteña, hasta donde yo sé, la música norteña no tiene estos géneros religiosos y la música de banda sinaloense tampoco. Antes las bandas de pueblo sí interpretaban algunos tipos de alabanza para los cadáveres de niños, pero lo dejaron de hacer. Entonces hay muchísimas cuestiones por las que terminó el rito. Solamente aquí pues se apuntan algunas. Habrá que profundizar en otras regiones cuáles son las que allá incidieron. Te escucho, Greg. Sí, gracias, Juan. Mira, aquí comentan que si hay alguna, la conversión de párvulo a angelito, si tenían un rito especial, es decir, algunas palabras sacramentales. Quiero pensar que se refieren quizás a algunos rosarios especiales, alabanzas, como bien acabas de decir, que formaran parte de no los rosarios que se ofrecían a los difuntos adultos, sino posiblemente nada más enfocados a estos niños angelitos. Así yo interpreto la pregunta. Sí, no sé sí. si te quedó un poquito clara. Bueno, Pues maestro, como les dije, lo que ya soltaba el alma del cuerpo del párvulo era el parabién, en el cual los músicos o el rezandero tomaban la palabra del niño y el niño le decía a los padres y padrinos, no llores, déjame ir, me iré al cielo para cuidar de ustedes, allá les apartaré un campo. Entonces, esos eran los rezos que se llevaban a cabo. En el caso de los parabienes, podía ser simplemente un rezo, podía ser cantado o acompañado por música. Y en el caso de las alabanzas de la Virgen únicamente son cantadas y rezadas. Gracias. Cuando se desprende el alma del niño y ya va a hacer su viaje al cielo. Muy bien, Juan, pues me parece muy interesante. Aquí hay algunos comentarios. Ana Rosa González, me parece que te conoce y dice que para ti agua ardiente, para que te temples más de lo que ya estás templado. También acá nosotros te invitamos un vaso de mezcal para cuando vengas, que vendrás alguna vez, esperemos. Y Rosalío López comenta
Bueno, Simi Ortega, que me parece que es uno de tus alumnos, dice chingón. Y luego Rosalío López dice, las bandas de Nueva Orleans sí tienen piezas para los funerales. Otra persona que nos sigue aquí en tu conferencia, Ana María Romero Huerta, de Guadalajara, dice, la velación de angelitos era todo un proceso de sanación, un hermoso rito tanatológico. Luego, otro más, también te manda saludos el doctor Álvaro Ochoa, que bueno, pues ya le dijimos que de tu parte también le mandaba saludos. José Arturo Luébano te manda saludos muy cordiales desde Villa Hidalgo, allá por, por, tu, por tu país, que es Jalisco. Luego dice Rosalío López, chingón el ticús de los Altos, ¿verdad? Buena cátedra, Rosalío. JR Elía te manda saludos, Juan. Y bueno, pues también el Calentanito Hernández te agradece tus respuestas y te manda un cigarrito para que amarre el mezcal. Ah, excelente. Entonces, bueno, pues me parece que por ahí va, déjame ver si no me brinco algún otro comentario para que ahorita que estamos todavía en vivo, pues puedas recomendarlo. No, solamente también Rodrigo Carreño fue el que te hizo la pregunta esta final. Y bueno, yo te quiero preguntar, ya que te lo comentaste, a mí me parece, como todo, has escuchado muy interesante tu disertación y quería decirte que finalmente, ¿qué opinas respecto de que todo esto que nos has dado un esbozo, viene siendo de un modo u otro, no sé, tú qué piensas, parte de pérdida de patrimonio cultural tangible e intangible, y qué tanto esto repercute en la nueva identidad no solamente no va a ser solo de los alteños, por generalizar a la región, sino también del mexicano, que esta relación del muerto con los vivos y que, como bien dijiste, y me parece súper interesante esta cuestión de que terminan en fandangos, pues en unas partes sigue vigente, o sea, ya no se hace un fandango con ese nombre, pero sí se va al velorio de adultos sobre todo, y también se hace un buen, digámoslo así, una fiesta, ¿no? Algo que empieza triste termina siendo festivo. ¿Cómo ves esta cuestión de patrimonio, pérdida de identidades y bueno, pues la conformación de un nuevo ser en los Altos y en México? Sí, mira, Gregorio, lo que sucede que en este tipo de rituales es en escalera. Si tú pierdes el velorio, pierdes la música. Imagínate cuántas piezas desaparecieron completamente, cuántos minuetes desaparecieron que ya no pudimos entrevistar a los ancianos para que nos los pasaran a nosotros y nosotros proyectarlos a futuro. Un solo ritual como el de párvulos, pues conlleva muchísimas cosas, como ahorita que dijo nuestra amiga de Guadalajara, exactamente, era un proceso de sanación expedito. La madre quedaba mucho más conforme creyendo que le daba su hijo a la Virgen y a Dios para que intercediera por él, ahora como lo ven, que se los arranca. Y no, allá no se los arrancaba. Hace 50, 70 años no se los arrancaba, sino que lo llevaba a su lado, a donde pertenecía. Entonces, por eso, si ustedes notan o, por ejemplo, hagan un experimento, pónganse a colorear en estos programas novedosos fotografías de párvulos de su región y vean a ver si andan de luto. Nadie anda de luto, por lo menos en las que yo conozco, nadie anda de luto, todos andan con su ropa normal, a diferencia de los adultos, por supuesto, en los adultos sí se ve gente enlutada. Entonces, la pérdida de un ritual, que podríamos decir, bueno, pues es que pues, estaba feo eso, pero la pérdida de un ritual significa la pérdida de muchísimos elementos de la identidad cultural. Como aquí les digo, solamente vean la cuestión de la música. Y también se pierde, si no hay nada que tocar, pues ¿para qué tocamos eso? Entonces también se pierden los grupos musicales y son sustituidos por otros que no van a saber, por supuesto, este tipo de repertorios, y pues ya todos vamos a escuchar norteña o vamos a escuchar banda, que no tienen nada de malo, por supuesto. Simplemente es necesario conservar lo que se pueda conservar, pero también tomar elementos nuevos, porque hay que recordar que pues la cultura no la podemos tener dentro de una campana de cristal, ¿verdad?
La cultura va junto con la sociedad y la cultura se transforma junto con la sociedad que la vive. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho que volvieran las velaciones de párvulos, pero pues para nuestro contexto es imposible. ¿Por qué? Porque ya se perdió la creencia de que este ritual servía para ese fin. Entonces ya es muy difícil rescatarlo como tal, y pues lo que estamos haciendo es como, aunque suene a veces medio feo, pero estamos haciendo una especie de arqueología identitaria. Esto es la identidad que se tenía de 50 años para abajo. A otros les tocará, pues, estudiar la identidad que se ha tenido de 50 años para acá. Pero como les digo, cuando se pierde uno solo de los elementos, pues se pierden muchísimos más. Muy bien, sí, tienes razón. Mira, aquí hay otro comentario del doctor Álvaro. Dice, nomás faltó la tambora. Bueno, pues ya habrá tambora. Luego, otra persona que nos está siguiendo, que se llama Sue Madrid, dice que lo quiere ver en otro lado porque ya lo vio comenzado y te felicita por la charla. Más adelante ella misma, bueno, nos dice nuevamente gracias. Y bueno, el Calentano Hernández vuelve a cantar, no sé, me parece que es de Juan Gabriel, esto pone ahí unas amor eterno, adiós ángel mío, y así sucesivamente se usa hoy en día. Pero esto es muy interesante, porque finalmente este desplazamiento también de gustos musicales también tiene factores externos, ¿no? Tú mencionaste uno muy importante, es decir, la migración, la gente que se va del pueblo y regresa y adquiere otros gustos, digamos que amplía su horizonte de expectativas finalmente, pero regresa y si tiene alguno de estos sucesos fúnebres, pues quizás ostentosamente, vamos a llamarlo así, por una cuestión también social, de estatus y otros factores ahí que intervienen, en vez de, como ahí menciona el maestro, en esta zona hacia abajo, para Zacatecas, está la tambora o otro tipo de agrupaciones, pero igualmente y agarra y ya se trae una banda tipo sinaloense, ¿no? O quizás un trío o conjunto norteño que no sé de qué dotación pueda estar, pero eso hace toda una transformación de la tradición, y no solo de la tradición, como bien apuntas, sino toda una serie de elementos que se quedan fuera que van saliendo del imaginario colectivo y efectivamente ahí se va desdibujando una identidad, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya, como dices ahora, si en los mismos saltos ya no se puede llevar a cabo un ritual de estos, pues imagínate en la ciudad, ¿no? Es muy complicado. Bueno, maestro, pues yo antes de concluir esta charla, me gustaría, ya que lo anunciaste y diste una primicia, a ver, cuéntanos de tu próximo libro que vas a hacer con nosotros y que yo pensé que iba a ser regalo de Reyes, pero ahora resulta que va a ser de Semana Santa. Cuéntanos un poquito, sobre todo para esta gente que también Ana María Huerta de Guadalajara dijo cuando anunciaste el libro, y aquí lo estoy leyendo, que va a estar muy pendiente de su aparición porque quiere tenerlo. Entonces, bueno, pues ya que nos anticipaste un poquito, nada más, abunda un poco. Ya dijiste que va a llevar 50 o 60 fotos, pero pues no sé, a lo mejor ya tienes ahí diagramado en tu mente el contenido. Entonces, para que la gente que está ahorita escuchando y que ya anunciaste, bueno, pues me gustaría mucho que supieran qué va a venir en ese libro y que sin duda va a ser efectivamente de colección, porque eso ya no existe y solamente va a existir y va a trascender a partir de tus investigaciones y del tiempo y esfuerzo que le dedicas a ello. Cuéntanos un poquito, por favor, Juan. Bueno, pues mira, el libro en sí nació por una idea de una amiga que me dijo, oye, ven a dar una charla acá a mi universidad. Y entonces luego te apareciste tú en el camino y me dijiste, oye, me interesa publicarlo. Entonces, pues de ahí surgió realmente la idea, por intercesión de mi amiga, porque pues yo había escrito algunas cosas sobre el rito de párvulos, pero no lo había sistematizado completo, porque es muy complejo la cuestión. Entonces, ya que me puse a reunir todos mis materiales, dije, bueno, pues sí se puede escribir ya completo cómo se llevaba a cabo este ritual. Y en sí la conferencia de hoy pues es un resumen de lo que vendrá ahí en el libro.
como les digo, pues vendrá un resumen de todo, más ampliado esto que les dije aquí durante la charla. Vendrán las fotografías, también se incluirán partituras de los minuetes, de los parabienes, las letras de los parabienes, la letra y de las alabanzas a la Virgen, todo cuanto tenga que ver con el rito funerario de párvulos de la región cultural aquí de los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas estará incluido. También incluiremos biografías de los fotógrafos que sabemos que tomaron este tipo de material, que tomaron a los angelitos, las fotos de los santos familiares. Entonces, todo lo que esté alrededor del ritual, por ejemplo, vamos a poner hasta precios de los cajones de muertos. Entonces, todo el material que se tenga sobre el rito funerario, desde qué color se pintaban los cajones, con qué materiales se elaboraban, todo cuanto tenga que ver alrededor del rito, pues esperemos poder incluirlo. Yo pienso que pues será lo mejor posible. Yo tengo 10 años haciendo trabajo de campo aquí en la región, entonces pues yo ya me la recorrí de pie a pa. Muchos de mis entrevistados ya fallecieron porque eran personas de 80 años arriba. Entonces la mayoría de esta información, si lo ponemos en cuestión de personas, pues ya desapareció completamente y como tú lo dices, pues va a quedar consignada toda esta información en un solo libro para las nuevas generaciones, por lo menos que se vea dentro de 50 o 60 años quien estudie los rituales funerarios de 1950 para arriba, pues que sepa qué hubo antes y que entienda cuál es el sistema de transformación que ha habido, de qué a qué se transformó. Y ahora tiran globos, palomas, como tú dices, a los adultos antes no se les llevaba música y ahora los llevan con la banda y con la canción que les gustaba. Entonces hay toda una serie de transformaciones y pues para entender estas transformaciones modernas, pues hay que irnos a buscarlas atrás con los ancianos, porque como sabe, por ejemplo, el doctor Álvaro Ochoa y los demás, este tipo de manifestaciones culturales no se consignaban en los libros. Por una u otra manera, aquí, por ejemplo, en los cronistas antiguos, los más nuevos sí lo han sacado, pero los cronistas viejos ni lo mencionan, nada. Los nuevos sí han hablado sobre esto, pero también pues los ancianos han estado desapareciendo y han encontrado uno o dos que le refieran. Entonces, pues yo creo que va a ser lo más completamente posible porque además cabe resaltar aquí que estaba Rosalío hablando, estaba el Simi Ortega que mencionaste. Ellos me han ayudado al trabajo de campo. Cuando yo no puedo ir, por ejemplo, Jesús Ortega es de San Miguel el Alto, me dice, oye, acabo de encontrar un viejito de 80 años que dice que fue a un velorio, que tiene una foto. Entonces yo le mando un listado de preguntas para ver por dónde va el señor y pues ya a través de ese listado de preguntas pues veo qué tan pertinente es ir a visitarlo, por ejemplo, para hablar directamente con él, para tener su testimonio sobre los velorios. Entonces, te digo, en sí es un trabajo conjunto porque yo soy cronista de Yahualica, pero yo a través del Consejo de Cronistas de aquí de Los Altos, pues todos me han dado su apoyo de todos los municipios. Entonces, por eso es que he podido conseguir muchas fotografías, muchos ancianos, muchos testimonios, textos muy raros de conseguir, muy difíciles de conseguir. Entonces, pues en el libro va a ser realmente una edición especial porque se va a consignar todo cuanto he podido recoger sobre la temática. Entonces, pues aquí conmigo, con Gregorio, quien guste adquirirlo, pues estamos a sus órdenes y pues no queda más que agradecerles a todos ustedes por su tiempo, a Gregorio por su invitación y pues se toman unas cervezas, se fuman un cigarro y siguen viviendo contentos y no se apuren tanto por el COVID, tranquilos. Gracias, Juan. Yo sé que ya te quieres ir a chupar cigarro, pero nada más te quiero comentar los últimos comentarios. La Calera Guerrero te manda saludos.
José Arturo Luébano dice, yo canté un parabien, Frajosa. Y Sue Madrid, se incorporó un poco tarde, dice, ¿en qué otros estados se dará este tipo de rito funerario para infantes? Bueno, ya comentó aquí el maestro Juan que en otros estados del país está presente, él mencionó Oaxaca, también Michoacán, y bueno, también aquí hay otro comentario de Ana María Romero Huerta, y bueno, quiero complementar lo de Sue Madrid, que estos estados que ya mencionó el maestro Juan, pero sin duda que esté pendiente también del libro que ya me hizo a mí emocionar. A mí me había dicho que iban a hacer 10 páginas y parece ser que va a sacar como 50 por lo menos. Entonces, ya estoy emocionado y también igual que ustedes lo quiero ver. Ana María Romero Huerta dice, por lo compartido, gracias al maestro Juan Frajosa, a mi persona, gracias, y a todos los que estuvimos presentes. Bonita noche. Felicidades por el excelente trabajo, Juan. Te felicitan. Bueno, pues yo nada más quiero despedir esta transmisión, agradeciéndote nuevamente. Quiero hacer una apología del trabajo de Juan porque realmente ha hecho un trabajo interesantísimo. No, es algo que yo estoy sorprendido de la capacidad que tiene de trabajar, de su entusiasmo por estos temas y por meterse hasta donde no debe, porque se mete en archivos judiciales y nos relata de una manera tan amena como hizo hoy, todos sus conocimientos y todo lo que ha ido juntando y recopilando a través de su carrera de investigación. Te felicito, Juan, y me congratulo mucho porque hayas aceptado publicar esta investigación de 10 años con nosotros en Aguas Condadas Ediciones, y como aquí pone nuevamente Sue Madrid, dice la historia vocal grabada en papel. Me interesa el libro, por aquí nos avisan por dónde podemos conseguirlo. Bueno, ya lo dijo el maestro Juan, cuando salga en su momento va a salir en la página mía y en la de él, que él es Juan Frajosa, así está en Facebook. Frajosa creo que es un acrónimo, pero bueno, no sé qué significa, pero así está él. Yo sé que es tu apellido. Bueno, Juan, te agradezco infinitamente y vamos a dejar que descanses y que sigas con tus actividades del día. Y te mando un abrazo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Si les gustó esta charla, por favor compártanla para que conozcan más la labor que hacemos, no solamente aquí nosotros que somos la ventana para que el maestro Juan nos haya accedido a compartir todos sus conocimientos, sino también la ventana para que nos conozcamos más y nos identifiquemos más como mexicanos, no solo como alteños o jaliscienses o mexicanos o oaxaqueños. Un abrazo, Juan, y gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes. Despedimos aquí la transmisión. ¿Quieres agregar algo tú? No, por hoy está bien. Muchas gracias a todos por estar aquí aguantándonos. Esperemos vernos pronto y que pasen muy buenas noches. Bueno, pues a mí me dejaste picado. A ver si para enero programamos otra con otro tema tuyo, que tienes mucho, mucho por contarnos. Gracias. Un abrazo.